el capítulo, el capítulo 13 de Romanos, capítulo 13, verso 12. Capítulo 13, verso 12. Y dice así el texto que vamos a tomar para desarrollar el tema. En esta tarde estamos viendo la vida de Sansón, ya por 4 reuniones ya que vamos con este tema. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche, en nuestras vidas. Estamos viendo la vida de un hombre que juzgó al pueblo de Israel, Sansón. Y cuando, como mencionábamos en reuniones anteriores, cuando le mencionamos a los niños y le decimos, ¿quién quisiera ser como Sansón? Los niños levantan la mano y dicen, yo, porque todos ven la fuerza de Sansón, todos ven lo que él podía hacer mediante su fuerza, pero cuando vamos analizando la vida de Sansón, dijimos que en la reunión anterior, las reuniones anteriores, de que Sansón tenía músculos en su cuerpo, pero no en su espíritu. No vivió bajo el poder de Dios para resistir al mal. Él había sido apartado para dar salvación a Israel. Él era un eslabón para salvar al pueblo de Dios de mano de los filisteos. Los filisteos estuvieron 40 años allí, subyugando al pueblo de Dios. Y en este texto que he tomado en esta hora para hablar acerca de la santidad, porque a Sansón una mujer tomó unas tijeras y lo rapó, le cortó, le hizo 7 guedejas, 7 trenzas. Y cada una de las trenzas está significando algo, mientras cortó la primera, la segunda, la tercera, y llegó hasta la 7ª, porque vemos que en la Escritura el 7 es un número de Dios, y allí Satanás usó a la mujer para quitar allí la consagración. En realidad fue Sansón el que se dejó llevar, estando en las rodillas de una mujer. Anduvo en la vista de sus ojos. Anduvo en los deseos de su corazón. Y aquí en esta guedeja que vemos cortada de Sansón, la guedeja de la santidad. La santidad. Dice el texto que leímos, la noche está avanzada. Y en forma paradójica, podemos mencionarlo así, que el nombre de Sansón significa pequeño sol, pequeño sol. Era una figura de la persona del Señor, del sol de justicia que habría de venir para liberar al pueblo de Israel. Y este pequeño sol, en esta noche avanzada, en esa noche de tinieblas que estaba viviendo el pueblo de Israel, subyugado por mano de los filisteos, él se dejó llevar por su naturaleza carnal, uniéndose a mujeres extranjeras, a mujeres filisteas, que fueron usadas para cortar la consagración de este hombre de Dios. Así que cuando en las escrituras nos exhortan, las escrituras nos muestran para que nosotros nos apercibamos, para poder desechar las obras de las tinieblas y vestirnos de las armas de la luz. En una reunión anterior también hablamos acerca de pelear la buena batalla de la fe, de
de que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y aquí en esta porción nos dice que debemos vistámonos las armas de la luz. Vistámonos las armas de la luz. Ahora, cuando la Escritura en los Salmos nos dice que la santidad conviene a tu casa, dice el Señor. La santidad conviene a tu casa. Un santo no es uno que nunca peca. No es una persona que como lo vemos en la religión popular, con una aureola sobre su cabeza y llevando una vida monástica. Muchos hombres decidieron enclaustrarse, muchas mujeres decidieron ir al claustro en la Edad Media para no pecar, Pero la Escritura nos dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las inmundicias, la lascivia, los pleitos, los celos, las hechicerías, las contiendas, las disensiones y cosas semejantes a estas. Dice el libro de Marcos capítulo 7, verso 21. Todas estas cosas de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. El pecado está arraigado en el corazón. Nos dice allí en la carta a los romanos que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El enemigo de las almas inyectó el veneno del pecado allí en el huerto del Edén y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Todos los hombres constituidos pecadores. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, nos dice la palabra de Dios. Y vemos aquí a un hombre de Dios, a un hombre que fue apartado desde el vientre de su madre. Vamos a leer allí en el libro de los jueces, después del libro de Josué, el libro de los jueces, el capítulo 16, perdón, el capítulo 13, vamos a ver el propósito que el Señor tenía con Sansón. Tenía un propósito, así como tiene un propósito con su vida y con la mía. Y que nosotros debemos prestar atención a las cosas que están escritas, al mensaje que el Señor nos ha dejado en su palabra. Estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros que hemos alcanzado los fines de los siglos. Cuando aparece el ángel a la mujer en el capítulo 13 de los jueces, el verso 3, nos dice: a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Nazareo a Dios desde su nacimiento, consagrado desde su nacimiento. Así también nosotros somos consagrados desde el día que nacimos de nuevo también, consagrados al Señor, santos para el Señor. Él comenzaría a salvar a Israel de manos de los filisteos, y él sería un eslabón en la cadena de la salvación para el pueblo de Israel, así como lo es usted y soy yo, porque el Señor quiere usarnos para salvación de las almas. Pero el Señor va a usar vasos limpios, va a usar vasos, somos vasos de honra para el Señor. Ahora, como mencionaba, el santo no es uno que nunca peca, ya es uno que se tropieza, pero que se vuelve a levantar, porque la Escritura nos dice que si 7 veces cayera el justo, 7 veces lo levantará Jehová. El que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, nos dice la Escritura. Y Dios quiere que nosotros andemos en santidad. El creyente es un hijo de luz, pero si se habitúa
al pecado, como Sansón, el creyente puede andar en oscuridad. Puede andar en oscuridad. Así nos dice allí la carta de Pedro, donde dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados, tiene la vista muy corta, ha caído en las tinieblas. El creyente que no anda en la luz, se caracteriza por su endurecimiento, duros de corazón, y se pone como un témpano de hielo, insensible a la palabra de Dios. No, la palabra de Dios no llega a hacer efecto en su corazón por la dureza de su corazón, por la frialdad y por la tiniebla en que pueda estar viviendo el creyente. Dios es luz y no hay tinieblas, ninguna tinieblas en él. Dice allí Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 y 6. Y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con el Señor y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El creyente debe practicar la verdad, debemos practicar la verdad, debemos andar en la verdad. Dice allí en Efesios capítulo 4, ceñidos vuestros lomos con la verdad, andar en la verdad, andar en justicia, es lo que el Señor exhorta al pueblo de Dios. Nos exhorta a nosotros, apartándonos de toda especie de mal. Cuando una persona dice ser salvo y anda en tinieblas, hay dos posibilidades. Nunca fue salvo o tiene algún pecado regalón, como decimos aquí en Chile, algún pecado preferido que no desea abandonar. Es una vez en cierta ocasión, a una persona llevaba más de 30 años que asistía regularmente a las reuniones. Y le pregunté yo, ¿usted es salvo? Sí, me dijo, soy salvo. ¿Y cuánto tiempo asiste a la congregación? Bueno, la verdad que asisto más de 30 años. Bueno, le dije, ¿y por qué no ha tomado la decisión de entrar a la comunión en la congregación? Es que no soy bautizado. ¿Y por qué no ha decidido bautizarse? Es que me falta todavía. ¿Qué falta? Si solamente el salvo obedece, el que es salvo o dice ser salvo, va a obedecer a la palabra del Señor. Dice allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 y 42. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos allí 7 columnas. La primera es recibir la palabra. La segunda es ser añadidos a la iglesia. Ahora, luego, ser bautizados, ser añadidos a la iglesia. Luego, perseverar en la doctrina apostólica. La toma de decisiones en la vida del creyente, las cosas que nosotros decidimos hacer, las cosas que hacemos, van a ser una evidencia de lo que está pasando en nosotros espiritualmente. Si bien nosotros no podemos entrar al corazón de las personas, pero sí que podemos ver por las cosas que hacemos, los demás pueden percibir nuestra condición espiritual. Ahora, quien dice ser salvo debe andar, dice el que dice que permanece en él, debe andar como él
anduvo. Debe andar como Él anduvo. Cuando una persona está en tinieblas y anda en tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 11. Podemos leerlo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 11. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y estoy viendo la vida de Sansón, un estudio sobre la vida de Sansón. El que anda, dice, anda en tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cerrado los ojos. Le han cerrado los ojos. Ahora, la exhortación en el texto que hemos leído para comenzar esta predicación es que desechemos pues las obras de las tinieblas. Y el Señor está hablando aquí en esta carta a los romanos para los creyentes. Pero también, si hubiera alguna persona que no es del Señor en esta noche, en esta plataforma virtual, la exhortación también es a huir, a salir, porque el Señor manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y sean salvos. Allí, en la carta a los Efesios, el capítulo 2, dice así, dice en el capítulo 2, verso 1 en adelante, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Andábamos en tinieblas. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, en tinieblas, en oscuridad. No teníamos la luz de Dios en nuestros corazones. No teníamos la luz de Dios en nuestros corazones. La exhortación que nos hace el Señor a desechar las obras de las tinieblas. La santidad es una manera de vivir más que una conducta ocasional. Porque podemos mostrarnos santos en la reunión. Cuando tenemos las reuniones físicas, todos nos vemos muy bien. Y todos podemos parecer santos. Pero la verdad que cuando estamos en lo íntimo, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, es allí donde se manifiesta nuestra verdadera salud espiritual y nuestra verdadera condición delante del Señor. Es lo que pensamos, es lo que hacemos, es lo que decimos, es lo que vemos cuando estamos solos. Eso denota nuestra verdadera condición delante del Señor. Es una manera de vivir la santidad. No es para aparentar, no es para que digan, uy, qué santo que es, sino es para agradar al Señor. Lo santo que somos en privado, como decía, suma más de lo que aparentamos ante los demás. Podemos saber que Dios evalúa nuestra santidad por lo que hacemos en privado en nuestras vidas, cuando nadie nos ve. La Escritura nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. El apóstol Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En el libro de Romanos capítulo 6, verso 19 dice,
Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Nuestra vida debe ser una vida para servir a la justicia. La santificación es el fruto del creyente controlado por el Espíritu de Dios. Ser santos, santos. Cuando Sansón desciende con sus padres, desciende con su padre y con su madre a Timnat, cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, que despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Aquí tenemos una poderosa conducta ocasional en que Sansón es embestido por el Espíritu de Dios. El Señor le respalda para esta hazaña, para esta proeza. Sin embargo, hay una conducta escondida que muestra falta de santidad en su vida privada. Aquí podemos ver una victoria de Cristo contra Satanás, el león rugiente, porque Sansón estaba tipificando a Cristo, el pequeño sol, contra el león rugiente. Es muy probable que esta aplicación que se hace aquí en la vida de todo creyente es el poder de Cristo contra el enemigo. Y así debemos vivir. En esta proeza ocasional de Sansón se muestra cómo debemos vivir los creyentes, venciendo al enemigo de las almas, Satanás, el diablo. La conducta de los que no viven en santidad. ¿Cómo viven? Nos dice aquí que no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Oculta su proeza porque tomó un animal prohibido por la ley de Dios. Nosotros sabemos lo que no debemos hacer, pero por la falta de santidad omitimos nuestro deber. Muchas veces actuamos a sabiendas, mentimos a sabiendas, tenemos malos pensamientos, cosas que no agradan al Señor. Y yo no me estoy excluyendo para los oyentes de este ministerio, de esta exhortación que el Señor nos hace a través de su palabra. Dice la Escritura que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Dice que no hay justo ni a un uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Pero la máxima del creyente es vivir en el temor de Dios. Sansón confundió este poder dado por el Espíritu de Dios sobre él y el poder personal para respetar la palabra de Dios. Ambas cosas van de la mano para ser santos. Obedecer al Señor por sobre todas las cosas. Obedecer su palabra. Ser guiados por el Espíritu de Dios. Es lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros. Ahora, Sansón es ayudado por el Espíritu de Dios, no porque apruebe su conducta, sino porque Dios le protegió de morir despedazado. El Señor le protegió a Sansón. El que comenzó la obra en vosotros, dice la Escritura, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muchas veces la misericordia del Señor está sobre nuestras vidas y tenemos que reconocerlo así. Tenemos que reconocerlo de esta manera, que Dios nos ama y Dios nos guarda a pesar de, sabiendo que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, porque el Señor nos ha hecho para andar en buenas obras, nos ha hecho para andar en buenas obras. Pero aquel que se sujeta, aquel que es sensible a la palabra de Dios, el Señor va a obrar poderosamente en su vida. El Señor perdona nuestras iniquidades. El Señor puede levantar al caído, 1000 veces lo puede levantar. Y lo digo así en sentido figurado,
mostrando que la misericordia de Dios es grande, su amor es inmenso para con nosotros. Y Él es un Dios perdonador que levanta al justo que ha caído. Pero debemos confesar nuestros pecados. Debemos ir delante de su presencia. Ahora, como mencionaba al principio, si hay alguien que no es del Señor en esta noche, en esta plataforma virtual, yo quiero decirle de que el Señor se complace en aquel corazón que está dispuesto para que Él llegue a morar allí. Si el Señor dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si usted no es del Señor, abra su corazón a Cristo, recíbale como su Salvador. Dice allí en Juan capítulo 1, verso 12, que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder, les dio autoridad de ser llamados hijos de Dios. No todos los hombres son hijos de Dios, criatura de Dios, pero hijo de Dios es aquel que ha abierto su corazón para recibir al Señor Jesucristo, para que el Señor habite en el corazón del hombre. Allí en Efesios capítulo 3, verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en el corazón del hombre y de la mujer. Y el hombre y la mujer se transforman en un templo de Dios, en un templo santo de Dios. El Señor, donde Él habita hay santidad, porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal y habita en el corazón humano, en el corazón del hombre. Allí quiere el Señor venir a habitar. Vimos hace algunas semanas atrás acerca del corazón del hombre, donde en el corazón del hombre hay diferentes animalitos allí que están representando el pecado. Pero el Señor quiere venir a hacer morada en su corazón, para que usted y yo podamos ser santos. Porque el Señor está apartando un pueblo santo para Él. Un pueblo santo para Él. Un pueblo que alabe y que glorifique su nombre. Allí en el libro de los Jueces, 7 veces se menciona el Espíritu de Dios. Se menciona el Espíritu de Dios. La relación del creyente con el Espíritu de Dios es una relación constante. Y comienza allí cuando la iglesia es instituida en Pentecostés. La iglesia es bautizada en el Espíritu, sumergida en el Espíritu. Y luego, la promesa del Espíritu es para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando se predica el Evangelio, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo para ser santos. El Espíritu nos va a ayudar, nos va a guiar para andar en santidad. Y en el libro de los Jueces, allí se menciona 7 veces el Espíritu de Dios. Y 4 veces se menciona para referirse al Espíritu de Dios sobre Sansón. En ninguno de los casos fue para producir santidad y no solo la fuerza física. El Espíritu de Dios obra con fuerza física solo para aplastar a los enemigos de Dios, no para edificar a su pueblo. En la vida de Sansón me refiero. Dios solo le dio su espíritu a Sansón para ejercer fuerza física. Nunca pudo manifestar el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9 aspectos del fruto que no se ven en Sansón. No se ven en Sansón. Cuando
para edificar al pueblo de Dios, el Espíritu obra por el fruto del Espíritu, obra por su fruto, en todo lo que es justo y verdadero. Siempre Sansón buscó su bien propio, venganza sobre sus enemigos, siempre anduvo en la vista de sus ojos y en los deseos de su corazón. Dice la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 9, que el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cosas que no se ven en Sansón. Cosas que no se ven en Sansón. Y Sansón era un nazareo apartado de Dios, para Dios, desde su nacimiento. Apartado para Dios. Como usted y yo somos apartados para Dios. Pero el Señor nos manda a crecer, nos manda a andar en santidad. Cuando la diferencia dispensacional entre de la santidad es que Dios, el Espíritu, actúa transformando vidas, no destruyéndolas. Hay diferencia allí en lo que hace Sansón. En la fuerza física que él tenía, por el Espíritu, allí le vemos destruyendo vidas. Pero en el Nuevo Testamento vemos edificando vidas y transformando vidas. La santidad es un estilo de vida, un hábito que nos lleva a apartarnos del pecado. La Escritura nos manda a nosotros, los creyentes, a no contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados. No contristéis al Espíritu, no contristarlo. El Espíritu se entristece a causa del pecado nuestro. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 14 y 15, dice, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Conformarse significa adoptar la forma, tomar la forma que antes teníamos. O sea, vivir como mundanos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sansón, por otra parte, anduvo en la vista de sus ojos, codició y tomó. Codició mujeres extranjeras y las tomó. Esta es la tendencia de todo aquel que no vive en santidad. Mira, codicia y toma. Pero el Señor nos exhorta a ser santos. Ser santos. Y santos en una manera de vivir. La manera de vivir. Aquí nosotros decimos, tenemos una palabra. Se hace el santurrón, ¿ya? Pero el santo, en todo el sentido de la palabra, es aquel que vive para el Señor. Cuando está con la mente y el corazón ocupado en las cosas de arriba. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. Andamos mirando al Señor. Hay un himno que cantamos siempre y que dice, oh peregrinos que al cielo vais, siempre mirad a Cristo. Siempre mirad a Cristo. Mirando al Señor. Vemos a Sansón que quebrantó la palabra de Dios una vez y se acostumbró al dulzor del pecado oculto. Se acostumbró a pecar. Mire, cuando una persona abre la puerta al pecado, si no se guarda, es como cuando un hueso se fractura. Cuando hay una fractura en un hueso, se quebra un hueso de un pie, de una mano, y ese hueso va a soldar, pero al tiempo puede volver a quebrarse,
puede volver a sufrir una quebradura si no se guarda, si no se cuida. Y lo mismo sucede con el pecado. Lo mismo sucede con el pecado. Cuando una persona, así como Sansón, ha pecado una vez, se acostumbra a ese dulzor, al dulzor del pecado. Y dice, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Sansón se aparta del camino para ver, codicia la miel sobre el cuerpo muerto del león y toma de la miel destilando dulzura. Nunca la caída de un creyente ocurre de un día para otro. Nunca ocurre de un día para otro. Siempre la caída es gradual, es pausada. Es un proceso de hábitos ocultos, de hábitos ocultos. Y Sansón tenía malos hábitos sexuales. Tenía malos hábitos sexuales. Y a Sansón amarraron su conducta siendo adulto. Comenzó siendo joven, cayendo desde joven, y cuando fue adulto, terminó siendo atrapado y encadenado y le sacaron los ojos. Perdió la vista a causa de su condición, a causa de los malos deseos de su corazón. Sansón, siendo joven, aprendió a satisfacer y a buscar sus deseos sexuales solo por la vista. Allí en el libro de los Jueces 14:1. Sansón no cometió adulterio, pero siendo un hombre maduro después de 20 años de la muerte de su esposa, cometió un grosero pecado de adulterio metiéndose con una mujer ramera. En el libro de los Jueces, capítulo 14, 15 y 16, nos van a mostrar la vida licenciosa de Sansón. Este hombre que es admirado por su fuerza física, pero no por su fuerza espiritual. Las experiencias que tiene Sansón establecen en su mente una forma de pensar en cuanto al sexo y en cuanto a su relación con las mujeres extranjeras, que lo llevaron a la perdición. Lo llevaron a la perdición. Ahora, todo esto que nos muestra la Escritura acerca de Sansón es una luz roja que se nos muestra a nosotros para poder andar en santidad. La Escritura nos dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. Le había sido dado un ministerio que era importante. Hay solamente 3 hombres en la Escritura que son nazareos. Uno es Sansón, Samuel y Juan el Bautista. Y de estos tres, vemos a Sansón en una vida licenciosa y entregada al pecado. El Señor tiene misericordia de Sansón cuando le pide que él pueda vengar y tomar venganza sobre sus enemigos por sus ojos. Y allí afirmado en las columnas del templo es que derriba las columnas. Y fueron más los que mató en aquel día que los que fueron durante toda su vida. Creo que Sansón allí tuvo arrepentimiento de la vida que había llevado. Pero lamentablemente, fue al concluir su vida. Ahora, la exhortación a los jóvenes, y también a los que ya hemos entrado en años, es a andar en santidad, a vivir para el Señor.
Porque, como siempre lo repito, lo que hacemos tendrá consecuencias en la eternidad, tendrá ecos en la eternidad, en el tribunal de Cristo, cuando el Señor nos pida cuenta de todo lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Allí se nos va a tomar cuenta en el tribunal de Cristo. Por cierto, hemos cometido muchos errores. Creo que cada uno de los que estamos en la sala, unos más graves, otros menos graves. Hay cosas que debimos hacer y no hicimos. Hay cosas que nunca debimos haber hecho y las hicimos. Pero tenemos tiempo aún para poder vivir para el Señor. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Allí en el capítulo 13 de la carta a los romanos, la noche está avanzada. ¿Y quién no puede afirmar esto, que la noche está avanzada? Con todo lo que vemos en la sociedad, con esta gran pandemia que estamos viviendo y que estamos soportando, sabiendo que el Señor puede venir el día de hoy, Y el Señor nos dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y el Señor nos manda a nosotros como pueblo de Dios a ponernos a cuenta, pero también a los que no son creyentes, venir al Señor, abrir el corazón, recibirle como Salvador. Serán rotas las cadenas del pecado y usted será verdaderamente libre cuando llegue el Señor a su corazón. El Señor le libertará de la condenación, de su condición, y le libertará también, le hará salvo de la condenación eterna. Que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón y nos ayude para vivir para Él. Que el Señor bendiga a cada uno en esta noche.